realmente bueno. Como no lo han gustado, no lo creen, así que no se acercan a Él. Y quiero tomar un momento muy breve aquí, pero si tú estás aquí hoy y realmente no te consideras cristiano o seguidor de Cristo, me gustaría decirte algo brevemente, ¿ok? Dame un momento para decirte algo específico. De Cristo. Sin embargo, quiero preguntarte algo. ¿Has descubierto que vivir tu vida para otra cosa que no sea Dios haya resultado tan bueno? Esa es mi pregunta. No quiero ser malo contigo, solo quiero ser sincero. ¿Has encontrado que la vida sin Dios te ha salido tan bien? Y mira, seamos sinceros, ¿ya? Si tu conclusión es mi vida sin Dios no está tan mal, es que no has vivido suficientemente años para encontrar que la vida sin Dios es bastante problemática. Ahora, otra cosa. Tú dices, pero yo conozco a cristianos y sus vidas también son un desastre. Entiendo. Acepto el argumento. Y mi respuesta es que cuando Dios salva a una persona, ahí va Pedro más adelante en su carta, cuando salva a una persona, y lo ha mencionado antes en el primer capítulo, da una nueva vida y nosotros como cristianos crecemos en nuestro aprecio de esa nueva vida. Crecemos en nuestra fe que Dios siempre es bueno, porque tendemos en nuestra humanidad a no creerlo. Si tú estás aquí sin Cristo, solo quiero guiarte, pedirte que abres tu corazón por un momento a considerar lo que Pedro dice, respondiendo a esta pregunta. Si te acercas a Él, ¿qué vas a encontrar? Yo veo aquí, son 3 respuestas a esta pregunta. Pedro comienza el texto, versículo 4, acercándonos a Él. Y la pregunta es, si me acerco a Él, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué es lo que hallo ahí? Primera respuesta. Si te acercas a Dios, encontrarás, en primer lugar, vida en lugar de muerte. Encontrarás vida en lugar de muerte. Versículo 4, por favor. Acercándose a Él, piedra viva. Ahora, piedra viva. Es decir, los animales tienen vida y las plantas tienen vida y los seres humanos tenemos vida. Y la piedra normalmente no tiene vida. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, le confrontó, él estuvo en el camino, estuvo entrando a Jerusalén unos días antes de su muerte? La gente estaba ahí adorándole y los fariseos se acercaron y dijeron, ¿qué es esto? Y Jesús responde, si ellos no lo hubieran hecho, exacto, de las mismas piedras Dios hubiera levantado adoración a Él. Es decir, para Dios no es ningún problema si Él quiere dar vida a una piedra. Ahora, Pedro lo está tomando así para mostrarnos específicamente el hecho de que cuando nos acercamos a Cristo, que Él es tan fuerte como una piedra, pero es una piedra viva. Ahora, la cosa que más, y ahí atrás pueden avanzar las diapositivas, ahí Luis Miguel, por favor. Cuando Dios
cuando Pedro escribió aquí, acercándonos a él, piedra viva, luego, comenzando, si no me equivoco, en el versículo 6, él comienza a citar 3 textos específicos del Antiguo Testamento. 2 se encuentran en el libro de Isaías y 1 se encuentra en los Salmos. Me refiero a versículo 6, a la cita que figura ahí, por lo cual también contiene la escritura y da una cita. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es una cita del libro de Isaías. Luego hay 2 más en el versículo 7 y el versículo 8. 2 vienen del libro de Isaías y 1 viene del libro de los Salmos. Ahora, lo que yo encontré cuando volví a los textos, Isaías y el Salmo 118, encontré algo que me sorprendió, que en los 3 contextos, y mira, tú podrías encontrar lo mismo, no es nada de griego, nada de nada, es solo volver, encontrar dónde están esas citas y leer el contexto. Y la primera vez que leí los contextos, lo que me salió fuerte ahí y de sorpresa es que en las 3 citas, el contexto es muerte. ¿Sí? Ese es algo que corre como un tema en las 2 citas de Isaías y en el Salmo 118. Voy a citar 2 de ellos. Comencemos con Isaías 28, del 14 al 18. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Pacto con la muerte, ¿qué están haciendo los malos líderes de Israel? Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Es una manera poética de expresar que tenemos pacto con la muerte. Cuando pase el turbión del azote, y es como la ilustración es que cuando viene la muerte, no nos va a tocar, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ahí está nuestra cita de Pedro. He puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis del pisoteados. Dios está hablando con los líderes de Israel y los está confrontando sobre el hecho de que piensan que van a evitar la muerte porque tienen un pacto con la muerte. Y el pacto es que no nos va a tocar, al menos por un tiempo, porque nuestros engaños, nuestras mentiras, por nuestros engaños podemos controlar las circunstancias y hasta evitar la muerte. Una tontería, ¿no es cierto? Y Dios en Isaías viene confrontándoles que no va a salir así como piensan y específicamente ellos hablan o les confronta que su refugio ha sido para evitar la muerte en sus mentiras. ¿Y qué hace Dios? Él habla de otro tipo de refugio. Ya no algo basado en mentiras o en engaños, en falsedad, sino algo firme. ¿Y qué es lo que da? Una profecía del Mesías, de Jesucristo, esa piedra angular. Entonces, ¿a qué nos está apuntando? Que si Pedro entiende los contextos, entiende que estas profecías vienen en contextos de muerte. Por eso él habla de que Cristo es la piedra viva. Específicamente, podemos concluir, Cristo es un refugio vivo, confiable, no como las mentiras, sino algo mucho más estable, piedra del angular. Ahí va Pedro. Ahora, mire el que sale en el Salmo 118. El otro en Isaías también tiene un contexto de muerte, pero es un poco más matizado, entonces no voy a tomar el tiempo para verlo, pero igual está ahí. Pero específicamente en el Salmo 118 hay otra perspectiva, muerte, vida, es maravilloso. Salmo 118, mi fortaleza y mi cántico es Jehová,
y Él me ha sido dado, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Ahí está, muerte y vida. No moriré, sino que viviré. ¿Cuál es su confianza? Que Dios no lo va a matar. ¿Cuál es su confianza? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Es en Jehová su confianza que no va a morir. Ahora mire el siguiente versículo. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Es decir, a veces parece, creo que Pedro agarra esto porque a veces parece que Dios quiere matarnos, que Dios nos está castigando. Y no es cierto. No es cierto. Porque Dios mató a Jesús y castigó a Él para mostrarnos a nosotros misericordia y específicamente, según el contexto, vida. Él murió para que nosotros podamos tener una vida eterna. A eso nos apunta el Salmo y ahí va Pedro también. Sigo leyendo. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación, me rescataste, me diste salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está la cita que Pedro agarra. En el contexto del salmista luchando. ¿Dios quiere matarme? No, no me quiere matar. Me va a salvar, me va a dar vida. Y Pedro lo agarra y dice, esa vida encontramos en la piedra angular que es Cristo. Si tú te acercas a Cristo, a Dios, ¿qué vas a encontrar? Vida y no muerte. Pero hay otra cosa aquí. Si te acercas a Dios, acercándonos a Él, versículo 4, ¿qué más encontraremos? En segundo lugar encontraremos una piedra del ángulo confiable. Una piedra del ángulo confiable. Pedro describe a Jesús como una piedra viva, porque está retomando la forma en que los profetas del Antiguo Testamento lo describieron. Y aquí estoy leyendo los versículos 6 al 8 de nuestro texto. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Interesante esa frase, vamos a volver ahí en un momento. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, correcto, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Ahora, hay dos contrastes que quiero que ustedes observen conmigo en el texto aquí. El primer contraste es entre escogido y desechado. Escogido y desechado. Según las profecías, Jesús es la piedra escogida y también desechada. Si nosotros queremos preguntar ahí, ¿o cuál es? ¿O es escogida o es desechada? Porque son opuestos. Y ambos son ciertos. Justo al final de la profecía que leímos en el Salmo 118, el salmista declara: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El salmista reconoce que esa profecía que está dando de la venida del Mesías, de un piedra angular, que es algo maravilloso que Dios está haciendo. No es algo que sale de otra fuente, es Dios mandando a un Salvador
para nuestro beneficio. Es decir, por eso el Evangelio nos enseña que no depende de nosotros la salvación. Dios ha ido formando este plan. Es Él que escogió a Jesús. Eso es lo que Pedro quiere decirnos. Es una roca preciosa y escogida. Dios lo hizo y es maravilloso, dice el salmista. Sin embargo, esta piedra angular, elegida por Dios, también fue rechazada por aquellos que Él vino a salvar. Voy a poner ahí en la pantalla un versículo, tres versículos en verdad. Juan 1 del 9 al 11. Escuchemos al apóstol Juan ahí, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, esa piedra angular. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si estudias los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los acontecimientos de la vida de Jesús, una de las cosas más destacantes ahí es que muy pocos al final, muy pocos realmente decidieron, mejor dicho así, muy pocos llegaron a la conclusión que Jesús es precioso. ¿Cuántos hubo alrededor de la cruz cuando estuvo muriendo? Pocos. Hubo en su tiempo multitudes, pero no todos ellos llegaron a la conclusión que Él es precioso. ¿Cuántos hubo ahí después de la resurrección de Cristo, después de su ascensión al cielo, esperando la llegada del Espíritu Santo? 120. Con todos las multitudes que hubo, solo 120. Sí, creo que está bien decirlo así. Solo 120, quizás uno más por ahí, que llegaron a la conclusión: Él es el más precioso, es la cosa más preciosa, Él es el más precioso en toda mi vida. 120, pocos. ¿Y cuántos lo rechazaron? Muchos. Los fariseos, los escribas, guiando a la gente a decir: mátalo, mátalo, crucifícalo. Cuando Pilato vino y dijo: pero no ha hecho nada, crucifícalo, crucifícalo. Precioso para algunos, rechazado por los demás. Cuando tú hablas con tu amigo del Evangelio, te ha cambiado tu vida y comienzas a hablarlo y te mira. ¿Cuál es el problema? Es que todavía Cristo no ha llegado a ser precioso para esa persona. Que necesitan ver que Dios es bueno. Nos corresponde mostrarles con nuestras vidas que Dios es bueno. Porque si no lo ven en nosotros, ¿dónde lo van a ver? Pero si llegan a la conclusión: wow, Dios es precioso para ti, eso abre la puerta para que ellos puedan comenzar a gustar que Él es bueno. El otro contraste ahí tiene que ver con precioso y ofensivo. Escogido y desechado, pero precioso y ofensivo. Jesús es la piedra angular preciosa, pero también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Es una roca que ofiende a la gente. Es una roca firme y podemos confiar en Él, los que lo consideremos precioso, pero los que lo rechazan, es una roca sobre la cual tienden a caer. Y específicamente, creo que está bien expresado aquí, llega a ser una ofensa para ellos. Si sabes algo, como he mencionado acerca de los fariseos, que fueron los líderes religiosos en la época de Jesús, sabrás que Jesús no era precioso para ellos en absoluto. Al contrario, se convirtió en un problema muy grave para ellos, una piedra de tropiezo.
Lo odiaban tanto que finalmente encontraron la manera de matarlo. Sin embargo, quiero recordarle algunos nombres. Él, sin embargo, era precioso para el apóstol Juan, para María, después de un tiempo para Pedro, aunque luchó, la hermana de Marta, María, la hermana de Marta, su propia madre María, estuvo ahí en la cruz, cerca de la cruz, María Magdalena y otros. Y quiero decir esto, 2000 años después, si ya ha pasado 2000 años, y después de 2000 años, Jesucristo se ha vuelto precioso para tanta gente, millones, que no se puede entender la historia de los últimos 2000 años sin entender qué tan precioso es Jesús para tanta gente. Precioso para los que han gustado, que es bueno, y para los que no lo han gustado, ofensivo. Mira, si tú estás aquí y Cristo para ti ha sido más una ofensa que algo precioso, solo te pido que abras tu corazón por un momento, al menos por estos 40 minutos que tenemos aquí, para considerar si creo en Él, porque es lo que Pedro va a que el tema es creer que es bueno. Si creo en Él, ¿qué voy a encontrar? Y mira, después de más de 20 años en mi propia vida, mi vida ya de más de 20 años comprometido con Cristo, buscando a Cristo, aunque no ha sido fácil, mi testimonio de, creo que son 23 años, Él es precioso. Y yo no quiero volver atrás. Yo no quiero otra piedra del ángulo. Yo no quiero otra roca ahí. Voy al último punto porque quiero dar un poquito más de tiempo ahí. Si te acercas a Dios, encontrarás vida en lugar de muerte, una piedra del ángulo confiable y, en tercer lugar, una casa espiritual. Una casa espiritual. Quiero leer los versículos 4 y 5. Les invito a verlos ahí en sus Biblias conmigo. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hay que ver la gramática por un momento, porque no quiero que haya confusión aquí. En mi estudio encontré algo que me pareció raro, nunca he encontrado algo así. Ustedes saben que yo vivo en la confusión de dos idiomas. Y en mi estudio yo consulto Biblias, traducciones en inglés, traducciones en español. No manejo por completo el griego, pero puedo usar las herramientas y estudiarlo y ver las frases en el griego también. Y en el versículo 5, si bien entiendo el español, hay un término ahí que sale siendo un mandato. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Ahora, estoy entendiendo bien, sed es un mandato, ¿no es cierto? Sed edificados. Yo consulté 6 traducciones en el inglés. Ninguno lo traduce como un mandato. No dicen sed edificados, dicen sale así, por ejemplo, como en el pasivo, siendo edificados, es decir, en el pasivo hay alguien edificándonos, no es un mandato a nosotros a edificarnos. Dije, wow, ok, interesante, comencé a buscar traducciones en español. Todas las traducciones que tengo en español
menos una tienen sed edificados, un mandato. Entonces, hice lo que tuve que hacer. Me fui al griego y a los comentaristas tratando de entenderlo. Y la conclusión a la cual todos los comentaristas llegan es que podría ser traducido como un mandato y podría ser traducido como un pasivo, ahí simplemente siendo edificados. Y mira, es muy clave entender la distinción, porque si es un mandato, entonces Pedro de alguna manera nos está diciendo a nosotros que tenemos que hacer algo para edificarnos, que no necesariamente sería inválido, pero dentro del mismo contexto, y es ahí donde los teólogos que consulté van. Si se puede traducirlo gramaticalmente en ambas direcciones, ¿cómo sabemos lo que Pedro está diciendo? Y siempre la respuesta es: el contexto manda. Y en el contexto vemos que Pedro está enfatizando no el hecho de que tengo que hacer algo yo para edificarme como miembro de esta casa espiritual, sino que es la obra de Dios. Es algo que Él está haciendo. Debemos recordar lo que Cristo dijo en Mateo 16: edificaré mi iglesia. Es Él que lo hace. Entonces yo creo que es correcto entenderlo así. Pedro está argumentando que Dios, versículo 5, nos toma como piedras vivas y nos está edificando para que seamos una casa espiritual, sacerdocio santo, etc. Ahora, ¿qué de ese término casa espiritual? Y ese término, y otra vez los teólogos que consulté, que conocen más del Antiguo Testamento y todo que yo, apuntan a que es obvio que Pedro tiene en su mente una frase que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al templo. Primero al tabernáculo y luego al templo que Salomón edificó. Y es correcto entenderlo así. Pedro, como hemos visto antes, constantemente en este libro toma temas, ilustraciones, hasta objetos como un templo del Antiguo Testamento y los aplica a nosotros de manera ya no física sino espiritual. Entonces, es correcto entender que Pedro está pensando en la iglesia, y voy a explicar eso en un momento, como el nuevo templo, como un nuevo templo. Nota, por ejemplo, que Pedro dice que somos un sacerdocio santo. ¿Dónde trabajan los sacerdocios? En el templo. Dice para ofrecer sacrificios espirituales. Y nota la distinción. Ya no sacrificios físicos como en el templo, sino sacrificios espirituales. Tú dices, ok, qué lindo, pero ¿qué importa? ¿Qué significa? ¿Por qué necesito saber que somos el nuevo templo? Y ahí se pone bastante bello este texto. Gracias por hacerme la pregunta. El templo, dos cosas aquí. El templo es el lugar donde habita Dios. Solo voy a destacar dos cosas. Esto es uno. El templo es el lugar donde habita Dios. Pedro quiere que veamos que la iglesia es el lugar donde habita Dios, como en el templo del Antiguo Testamento. Y los judíos entendieron el templo de esta manera. Era el lugar donde la presencia más íntima con Dios se pudo encontrar ahí. Cuando Salomón terminó todo el trabajo del primer templo, la construcción de ese primer templo, él hizo algo muy, muy interesante. Él reunió a la gente, todo el pueblo de Israel, y rezó esta larga oración. Ocupa todo un capítulo largo en Segundo de Crónicas. Una larga oración ante todos ellos. Y luego termina su oración y algo sucedió. Quiero leerlo. Segundo de Crónicas 7:1.
cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Fuego. ¿Tú has visto fuego descender del cielo? Y consumió el holocausto y las víctimas, es decir, los sacrificios. ¿Sí? Y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? No estoy seguro porque no estuve ahí. Pero lo describen, la gloria llenó el templo. Creo que es algo que si pasa te vas a dar cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que la gente en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, a veces se encontraban con la gloria de Dios, su tendencia era caerse de pie. Ahora mira lo que pasó acá. Caerse, perdón, de rodilla. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, y mira esto, porque Él es bueno. Es lo que Pedro acaba de decir. Él es bueno. Entonces, aquí, y su misericordia es para siempre. Bueno y misericordioso. ¿Por qué Pedro toma el templo del Antiguo Testamento y lo interpreta como la iglesia ahora? Porque cuando hay una iglesia, y se puede hablar de la iglesia universal, todo el cuerpo de Cristo, pero también de iglesias locales, donde en la práctica vivimos la realidad de los detalles de lo que es la iglesia. La gloria de Dios no viene físicamente, o si no, no podríamos pararnos aquí. Pero experimentamos toques, como una de las cosas que uno de ustedes mencionaron, que Rubén leyó antes. Toques de cómo va a ser la gloria en el cielo. La iglesia debe ser un lugar donde experimentamos toques de esa gloria, donde experimentamos que Dios es bueno. Mira, siento que al menos una vez por semana, y normalmente una vez al día o más, yo necesito que alguien me recuerde que Dios es bueno. Y nos reunimos los domingos, y uno de los propósitos que tenemos semana tras semana es recordarnos que Dios es bueno y que Él es misericordioso, porque mañana lunes lo vas a olvidar. Otra cosa es bello. Y ahora les quiero dirigir a Mateo 28 y lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Porque aquí quiero que vean que Pedro, que si no te he convencido que Pedro está hablando de la iglesia, iglesias locales, con este texto quiero ya convencerte. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, hablando con sus discípulos, son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Okay? Jesús está llamándoles a sus discípulos, mandándoles a que vayan a todos los lugares del mundo para hacer discípulos. ¿Okay? Y uno puede preguntar, excelente, cuando ya tenemos discípulos, ¿qué hacemos con ellos? Él dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos una pista que este nuevo templo, lo que Dios está formando, ya es no solo iglesia universal, sino iglesias locales. Porque ¿dónde bautizamos? ¿O con quién bautizamos? Con los hermanos de una iglesia local. ¿Y qué más? Enseñándoles que guardan todas las cosas que yo os he mandado. Él está hablando de iglesia. Cosas, formar discípulos. Eso se hace en la iglesia. Bautizar, la iglesia. Enseñar, la iglesia. Y he aquí, mira esto, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Qué representaba el templo? La presencia de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Jesús? No importa que ya no hay un templo. No nos importa. Porque hay un nuevo templo. Y es Cristo y, en cierto sentido, la iglesia. Porque como lo sabemos, porque Él prometió su presencia, cosa que correspondía antes al templo. Una cosa más, la otra segunda cosa ahí. Y es que estoy hablando aquí del sacerdocio. Así, primero, no quiero confundirme aquí. El templo, el lugar donde habita Dios. Y dos, el sacerdocio. Ofrecemos sacrificios espirituales. Les invito a ver otra vez el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y la conexión que Pedro está haciendo aquí es que nosotros, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, también ofrecemos sacrificios. Por ahí en Cieneguía se escucha de un grupo que todavía ofrecen sacrificios vivos, sacrificios de animales. Y nosotros no necesitamos ser influenciados en alguna dirección así. Porque lo que la Biblia aclara es que el templo físico ya pasó. Porque hay un templo espiritual. Y es Cristo y la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros, miembros de iglesias? ¿Qué hacemos? Ofrecemos sacrificios. Y tú dices, ¿pero qué tipo de sacrificio? ¿Okay? Espirituales y aceptables. Y antes de explicar los dos términos, quiero mostrarles 4 textos breves. Y puedo ser muy rápido aquí. ¿Qué ofrecemos? 1, ofrecemos nuestros cuerpos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ahí está, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nadie debe decir, ningún creyente debe decir, Dios, tú puedes tener todo mi cuerpo menos mi cerebro. Quiero todavía tener la libertad de pensar en cosas que me agradan, que no te agradan a ti. No. O todo menos mis pies, es decir, no me pidas ir a tal sitio. No funciona así. Si nuestro sacrificio es todo nuestro cuerpo. Otra cosa, tus recursos económicos, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido, Pablo hablando de una ofrenda monetaria que recibió de esta iglesia. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Eso es un término de sacrificio. Sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué fue? Fue dinero. O parece que era dinero. O si no era dinero, era algún tipo de cheque romano. No sé si existían ahí. Eran recursos económicos. ¿Y qué dice Pablo? Su sacrificio. Es lo que nos corresponde. Otra cosa, tu tiempo y tu esfuerzo. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Hacer bien, ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos. Hay uno más y esto es bello. Tu alabanza a Dios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mira, ¿por qué cantamos en la iglesia? Cantamos porque necesitamos un medio, la música, el canto, para poder expresar a Dios que realmente creemos que Él es bueno. Es por eso que cantamos.
Por eso me gustan más los himnos y las canciones que hablan de qué tan bueno ha sido Dios. Los que nos dirigen a cantar del Evangelio. Por eso me gustan menos las canciones que son así como llamándonos a hacer algo. Tendrán su lugar, puede ser, pero nos reunimos para decirle: Dios, tú eres bueno, y te creemos y te confiamos. Y vamos a seguir confiándote. Y estamos gozosos por el hecho de que hemos gustado que eres bueno. Ahora, son sacrificios espirituales. Eso significa que son dados por el Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo obrando a través de ti para producir estos buenos sacrificios de alabanza, amor, generosidad y más. Es decir, nadie puede decir: mira lo que estoy ofreciendo a Dios. No, es un sacrificio por medio del Espíritu Santo, espiritual. Y en segundo lugar, estos sacrificios deben ser aceptables a Dios. Al igual que en el caso de Caín, es posible ofrecer un sacrificio inaceptable a Dios. Y creo que lo importante es esto. Si la bondad de Dios te conmueve, si ves la santidad de Dios como algo hermoso y deseable, y si eres motivado por el amor a Dios y a los demás, creo que puedes descansar en el hecho de que tus sacrificios, generosidad, servicio, alabanza, creo que puedes descansar que van a ser aceptables. Sí, creo que esos detalles son claves. Si eres movido por la bondad de Dios, si honras la santidad de Dios como algo hermoso y bello, deseable, y si tu motivación es amor a otros, creo que estás en buen lugar para decir: Dios aceptará mis sacrificios. Entonces les pregunto, ¿cómo respondemos a esto? Primero me dirijo a ustedes que aún no son seguidores de Cristo, así quiero terminar con ustedes donde comencé. Lo que Pedro argumenta es que si crees que Jesús tiene el poder y la autoridad para darte una nueva vida, entonces te darás cuenta de que Él es la piedra angular confiable. Encontrarás vida en lugar de muerte. El escritor de Hebreos dice esto porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonador, que responde, que premia, que responde, que da a los que buscan, a los que le buscan. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios a ti? Aun si nunca personalmente has gustado que Él es bueno contigo, es decir, Dios, aun si no lo has experimentado, decir: Dios, creo que lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia dice de ti, que es cierto, creo. Y creo que serás bueno conmigo. Creo lo que Hebreos 11 dice, que tú galardonas a los que te buscan. Ahora, es por eso que Pedro dice, versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. La persona que no cree nunca debe esperar la bondad de Dios. No se puede agradar a Dios sin creer. Por último, me dirijo a ustedes que son seguidores de Cristo. Los que somos nacidos de nuevo. Debemos tener un profundo aprecio y amor por la iglesia. Si eres miembro aquí, esta iglesia local. ¿Por qué? Porque donde hay la fiel proclamación del Evangelio, donde hay la práctica de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, donde las personas están aprendiendo a amarse fielmente, donde nos reunimos para alabar al Señor, donde la presencia de Dios está con nosotros y no debemos dudarlo. Donde hay esas cosas fieles, eso se llama iglesia local, saludable, y ahí Dios promete, Cristo prometió su presencia.
Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaré entre vosotros. Y el contexto de esa cita, Mateo 18, es iglesia local. Somos piedras vivas, una casa espiritual, pero también somos un sacerdocio santo, por lo que debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Recuerda que nunca encontrarás dentro de ti mismo el poder suficiente para un servicio tan fiel. No lo encontrarás. Sin embargo, puedes confiar en el poder y la presencia de tu precioso piedra angular. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por Pedro y lo que sobre muchos años llegó a entender. Gracias por el cambio que hubo, tú Dios hiciste en la vida de Pedro, que le permitió escribirnos estas cosas. Gracias por la iglesia, tu concepto, tu programa. Y a nosotros aquí queremos disfrutar esa gran bendición. Ayúdanos a ser fieles aquí, a ofrecer estos sacrificios fieles. Y Dios, te pido por los que todavía no han llegado a creer completamente que tú eres bueno, obra en sus corazones para que puedan recibir esa nueva vida, para que puedan encontrar que Cristo es precioso. Tú eres bueno, Dios, siempre, y ayúdanos a no dejar de creerlo. En el nombre de Cristo oro. Amén.